Ahí en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, vamos a leer desde el verso 31 hasta el verso 37. San Juan capítulo 8, desde el verso 31 hasta el verso 37. Nuestro mensaje de hoy lo hemos titulado El sacrificio perfecto para la libertad perfecta. Y es interesante que el último canto que escuchamos dice Hosana. Y la palabra Hosana significa libéranos, tráenos libertad. Cuando el Señor entró triunfalmente en Jerusalén, la gente decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Hosana quería decir, ha llegado el rey que nos va a traer libertad. Esa era la esencia de aquel canto. Esa era la esencia de esa palabra tan importante en la Escritura y que está tan relacionada con el tema que nosotros vamos a tratar en esta hora. El sacrificio perfecto para la libertad perfecta. La libertad, hermanos, es sin duda alguna uno de los bienes más apreciados por el ser humano. La historia nos demuestra que la humanidad entera, a todo lo largo de la historia, ha valorado de manera especial y muy superior el bien de la libertad. Por la libertad se han librado en el mundo terribles guerras, confrontaciones grandes, confrontaciones verdaderamente dramáticas y trágicas, todo por la búsqueda de la libertad. El hombre aprecia por naturaleza tanto la libertad que ha estado incluso dispuesto a ofrendar su vida con tal de ser libre. Parece que nada hay dentro de los valores cívicos que se aprecie tanto en cualquier sociedad como la libertad. El Señor lo sabía y por eso es que su palabra está llena de grandes promesas respecto a la libertad. Pero la libertad, hermanos, que el Señor vino a ofrecernos es una libertad muy superior a aquella por la que el hombre ha luchado tanto. El hombre ha luchado tanto a lo largo de la historia por la libertad política. La libertad política la podríamos definir como la libertad de que goza el ciudadano de un estado de poder transitar libremente por la nación, de participar en las grandes decisiones de su país, y de tener derecho a la libre expresión. Podríamos decir que este es un resumen de la libertad política. Esa libertad política es valiosa, todos la apreciamos. Vivimos en una sociedad con bastante libertad, con una libertad bastante desarrollada, mucha más desarrollada que en otras naciones, y nos gozamos sin duda alguna en esa libertad. Apreciamos sin duda alguna esa libertad. Es importante sin duda alguna esa libertad. Sin embargo, la libertad que Cristo vino a ofrecernos la trasciende, la supera en mucho. Porque Cristo vino a hablarnos de libertad, pero de una libertad que aunque valora e incluye probablemente la libertad política, la supera en el sentido de que Cristo vino a ofrecernos libertad interior. Él vino a ocuparse de nuestra libertad de adentro, no solo de la de afuera. La de afuera es magnífica, la de afuera es ideal, la de afuera es apreciable, pero reconozcamos que muchas personas perfectamente libres por fuera son terriblemente esclavos por dentro. Y la esclavitud interior tiene toda la capacidad de condenar a una persona al dolor, al sufrimiento, a la tristeza y a la pena. Tanto o más que la libertad de afuera. Si hacemos una comparación sincera, en las prisiones pueden haber personas más libres que muchos que andamos aquí afuera. Porque la libertad en su esencia, en su sustancia, es cuestión de adentro y no de afuera. Jesús lo sabía y su palabra está llena de grandes promesas respecto a la libertad. Y todas ellas se ocupan más de la libertad de adentro que la de afuera. ¿Y por qué Jesús vino a ocuparse de la libertad interior? Porque es el único que tiene poder para liberar el alma humana. Ninguna otra instancia existe que le pueda ofrecer al ser humano su libertad interior.
Todas las instancias existentes lo único que le ofrecen al hombre es la esclavitud más triste y terrible en la que puede caer. Pero la libertad de adentro solo reside en la mano, el poder y la potencia de una sola persona, Jesús de Nazaret. Él es el gran libertador. Él es el único que nos puede hacer verdaderamente libres. Y de eso trata este pasaje que nosotros vamos a leer. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, asumimos la libertad que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Ahora que ya le conocemos, ahora que Él es nuestro Salvador, nuestra tarea consiste en permanecer libres. Nuestra tarea consiste en afirmarnos cada día más en esa libertad que Él ganó para nosotros. Nuestra tarea consiste en asegurarnos de que estemos echando raíces profundas en esa libertad grande, maravillosa y perfecta que Cristo ganó para nosotros. La gran pregunta entonces es, ¿qué debemos hacer para mantenernos libres? ¿Qué debemos hacer para que cada día crezcamos más en la libertad que Cristo nos ha dado? Este pasaje que vamos a leer nos demuestra al menos 3 cosas que nosotros deberíamos hacer si queremos permanecer en esa libertad gloriosa que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a leer San Juan capítulo 8, desde el verso 31 hasta el verso 37. Dice así en esa escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué hemos de hacer para permanecer en la libertad que Cristo nos otorgó en la cruz del Calvario? En primer lugar, permanecer en su palabra. Si permaneciereis en mi palabra. Este primer versículo que leímos nos pone al tanto de que las personas a las que Jesús está hablando tienen por lo menos 3 características. Primero, eran judíos, ¿verdad? Dice ahí: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Primero, eran judíos. Segundo, eran creyentes. Quiere decir que esto es con nosotros, este asunto, con los que hemos creído. Y en tercer lugar, querían ser sus discípulos, o a lo mejor ya se contaban como sus discípulos. Las palabras del Señor son fuertes porque les dice: solo si permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es probable que estas personas se contaran como discípulos de Jesús, pero en realidad no lo eran y no lo sabían. Creían que eran, pero no lo eran. El Señor entonces les dice: si permanecen en mi palabra. ¿Y por qué comenzó por ahí? Yo creo que comenzó por ahí porque sabía que lo que les iba a decir, el mensaje que les iba a compartir, no les iba a gustar. Él les iba a hablar de la verdadera libertad, no de la que ellos creían tener, y eso ya no les iba a gustar. Él les iba a decir: ustedes creen que son libres, pero en realidad son esclavos, y eso no les iba a gustar. ¿A quién le gustará eso? Con razón les dice: si permanecen en mi palabra. Por lo tanto, esto quiere decir que estas palabras de Jesús lo que en realidad querían decir es: si permanecen en mi palabra, aunque no les guste lo que les voy a decir. Si permanecen en mi palabra, aunque les va a molestar lo que yo les voy a decir. Si permanecen en ella, es decir, si se quedan en ella,
si deciden recibirla y hacerla suya a pesar de que no les gusta, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Si la aceptan y la reciben, aunque les sea desagradable a su naturaleza humana, entonces serán verdaderamente mis discípulos. De otra manera, se quedarán a ser discípulos de mentiras. Pero si quieren ser verdaderamente mis discípulos, permanezcan en mi palabra, aunque no les guste. Esto nos plantea a nosotros una pregunta. ¿Permanecemos nosotros en la palabra del Señor? Yo creo que nosotros permanecemos en la palabra del Señor cuando la palabra nos gusta. Permanecemos cuando nos dicen, pedid y se os dará. Amén. Porque a los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, porque creemos que Él es el que las va a hacer nuevas. Pero cuando entendemos el mensaje y resulta que somos nosotros los que tenemos que hacerlas nuevas, entonces no permanecemos. Permanecemos cuando nos gusta, pero cuando nos molesta, cuando nos incomoda, cuando incluso puede llegar a herirnos, entonces la rechazamos. Y comenzamos a pensar a quién le queda bien. Y comenzamos a pensar para quién es. Y comenzamos a pensar, esta palabra es perfecta para mi hermano, pero no vino, qué lástima. La rechazamos automáticamente porque no nos gustó lo que la palabra nos dice. Fíjense que estos discípulos, estos judíos a los que Jesús hablaban, sin duda le habían escuchado muchas veces. Para que se contaran como sus discípulos o aspiraran a ser sus discípulos, es porque tenían ya tiempo siguiéndole y escuchándole. Se habían emocionado escuchando las enseñanzas de Jesús. Yo creo que se habían conmovido, más de alguno quizás hasta había dejado brotar lágrimas ante la profundidad y la intensidad que las emociones les despertaban cuando escuchaban el mensaje maravilloso del Maestro. Pero lo que les dijo aquel día no les gustó y entonces dijeron, aquí no permanezco yo. Probablemente algunos hasta se retiraron. Con razón el Señor comenzó por ahí. Si permaneciereis en mi palabra, después de lo que van a oír, si se quedaran aquí, entonces serán verdaderamente mis discípulos. ¿Permanecemos nosotros? A veces permanecemos, como ya hemos dicho, cuando la palabra nos agrada, cuando la palabra está cargada de promesas, cuando la palabra está cargada de certeza de que el Señor nos va a dar esto, nos va a dar aquello, nos va a otorgar este favor, o va a suplir aquella o esta necesidad. Pero no permanecemos cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos dice, no estás actuando correctamente. Cuando la palabra nos demanda más fidelidad, cuando la palabra nos demanda más servicio a la obra del Señor, cuando la palabra nos demanda más hermandad, más unidad, más amor, más afecto entre nosotros como hijos de Dios. Cuando la palabra nos confronta con nuestras debilidades, entonces de seguro que no es fácil permanecer en la Escritura. Cuando llegamos a la casa del Señor, todos venimos a adorar al Señor y todos parecemos tan libres y todos parecemos tan dichosos. Cuando cantamos, nos escuchamos como un coro de ángeles. Hay algunas hermanas que uno las oye cantar y la tiene así cerca y dice, hermana, no se vaya todavía porque ya parece que se levanta y se va para la gloria del Señor. Y uno tiene que detenerlas y decir, un momento, hermana, no es el tiempo del Señor todavía. Cuando cantamos todos, hasta yo me oigo bien. Y eso que yo canto en no mayor. Pero todos nos escuchamos lindos y nos vemos preciosos. Pareciera ya que estamos en la gloria. Ahora, nosotros nos escuchamos lindos. Nosotros nos escuchamos maravillosos. Pero ¿qué escuchará el Señor? Porque el Señor no ha venido por nuestras voces, ha venido por nuestras almas. ¿Qué escuchará Él?
¿Nos escuchará Él tan bellos y tan hermosos como nos escuchamos nosotros? Nosotros levantamos las manos, aplaudimos, decimos aleluya, gloria a Dios, y estamos seguros de que Dios está recibiendo nuestra alabanza y se está gozando en nuestra alabanza. Pero ¿qué escuchará Él? Si somos libres, la gloria de Dios se estremecerá con nuestra alabanza, lleno de amor y de gratitud por su pueblo. Pero si no somos libres, quizá todo lo que escucha son las cadenas que chocan unas con otras mientras decimos hosana. Las cadenas de envidia, de egoísmo, de falta de amor, de resentimientos, de rencores, de enemistades. ¿Qué escuchará el Señor? Porque el Señor no viene por nuestro canto, por maravilloso que sea. El Señor viene por nuestras almas. En una ocasión se iniciaba una obra en algún lugar. El pastor comenzó con unas pocas personas y él predicaba a esas pocas personas. Poco a poco fueron llegando algunas gentes y entre ellas apareció alguien que cantaba como yo. Pero tenía toda la voluntad, tenía toda la disposición. Y él dijo, hermano pastor, yo le voy a ayudar con la alabanza. El pastor dijo, pues no hay otro. Amén, hermano, ayúdenos. Y él comenzó a cantar. La verdad, hermanos, ese no era su ministerio. Yo lo reconocí por lo menos, él no. Yo dije, tengo que hacer otra cosa porque esto no se me va a dar a mí. Él no, él siguió cantando. Y sorprendentemente, hermanos, la gente comenzó a llegar. Pero cuando comenzó a llegar más gente, comenzaron a llegar personas calificadas, con voces hermosas como las que tienen ustedes. De manera que con el tiempo el pastor le dijo, hermano, muchas gracias, pero hasta aquí va a llegar usted. Él entonces se marchó triste, quebrantado en su corazón, y fue a llorar con el Señor. Y le dijo, Señor, quiero hablar contigo. ¿Y tú quién eres? Soy el que canta allá en aquella iglesia. ¿Te acuerdas que comenzamos con unos poquitos? Yo soy el que cantaba ahí, pero fíjate que ahora llegaron otros y ellos saben tocar música, ellos saben cantar, ellos saben esto, ellos saben lo otro. Y pues me sacaron y estoy aquí frustrado, triste, adolorido, porque me parece que no es justo. Yo trabajé con toda la mejor voluntad, serví, evangelicé, hice lo mejor que pude y ahora resulta que no sirvo para nada. El Señor le dijo, espérame un momentito, aclárame una cosa, ¿quién eres tú realmente? Yo soy aquel que comenzó a cantar en aquella iglesia que está en tal lugar y esto y lo otro. El Señor le dijo, espérame, porque yo me acuerdo de esa iglesia. Y yo me acuerdo que ahí cantaba un destemplado al que yo escuchaba en todos los servicios. Pero desde hace un tiempo ya no escucho a nadie. Desde hace un tiempo no escucho nada ahí. Aquello está vacío. Porque el Señor viene por nuestras almas, no por nuestras voces. No estoy diciendo con esto tampoco que me voy a poner a cantar yo, porque no se trata de arruinarlo todo. Pero lo que sí estoy diciendo es que a pesar de que tengamos una voz angelical, eso no vino a buscar el Señor. El Señor vino a buscar nuestro corazón. El Señor vino a buscar lo que somos por dentro. El Señor vino a buscar lo que tenemos aquí adentro. Esa es su ofrenda. La ofrenda del que canta, la ofrenda del que enseña, la ofrenda del que predica, no es su voz ni su mensaje, es su corazón. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? La ofrenda de Abel fue aceptada, la de Caín no. Pero si ustedes leen el texto con cuidado, se darán cuenta de que no es cuestión de ofrendas. El texto dice literalmente, y ustedes lo van a buscar en sus casas, y Jehová aceptó a Abel y a su ofrenda, y rechazó a Caín y a la ofrenda suya. Porque el Señor acepta o rechaza a la persona, no a la ofrenda. Porque Él viene por personas.
Él viene por hombres y mujeres. Él viene por hijos, no viene por voces ni por cosas. Él viene por almas. Él viene por corazones. De manera que nosotros tenemos que examinarnos continuamente y decir, ¿qué le voy a presentar hoy a mi Señor? ¿Qué ofrenda le voy a entregar yo a mi Señor aquí dentro de mí? ¿Le voy a entregar un alma libre o le voy a presentar los lamentos de un alma esclavizada por diferentes situaciones y circunstancias? Si esa fuera la situación, aún y en esa condición, yo le puedo asegurar una cosa: todo aquel que esté cautivo puede tener la certeza de que Cristo sigue rompiendo cadenas, Cristo sigue liberando, Cristo sigue siendo el gran libertador, pero hay que permanecer en la palabra. Hay que permanecer aunque no nos guste y seamos coherentes. Si el mensaje que nosotros más necesitamos escuchar es el que no nos gusta. Que nos canten las que nos gustan, pues a todos nos gusta. Nosotros necesitamos escuchar lo que no nos gusta, porque ahí está la clave de nuestra victoria. Ese es el punto clave para que seamos victoriosos o permanezcamos en la derrota, en una de las derrotas más tristes y dolorosas, porque la derrota del cristiano es la más triste de todas y la prisión del cristiano es la más oscura de todas, porque la prisión del cristiano tiene una característica única: la puerta está abierta, porque Cristo la abrió en la cruz del Calvario hace 2000 años y nunca nadie la va a volver a cerrar. Somos nosotros los que tenemos que salir, reconocer a Cristo como nuestro Salvador, permanecer en su palabra, y entonces seremos verdaderamente libres, porque solo si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Caminemos a la libertad, porque tenemos un gran libertador. Permanezcamos en la palabra, sobre todo cuando no nos guste. Recibámosla, porque Cristo está tratando con nosotros y nos está diciendo: esta es tu salida, esta es tu libertad, acéptala, permanece en mi palabra, haz la vida en ti, porque entonces alcanzarás la perfecta libertad y permanecerás perfectamente libre en mi palabra. Amén. En segundo lugar, el Señor quería que conocieran su verdad. En el verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué verdad estaba hablando el Señor? ¿A qué verdad se refería Jesús cuando les dice estas palabras? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mayoría de nosotros dice el Evangelio. No, el Señor estaba hablando de su verdad personal. El Señor se estaba refiriendo: conozcan la verdad suya, conozcan su realidad, reconozcan la condición en que se encuentran. ¿Y qué condición era aquella? Si ustedes leyeron el texto con cuidado, ellos eran de esos esclavos que se creían libres. Cuando el Señor les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la indignación brota de sus almas. E inmediatamente le dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidaba su historia a ellos, que han sido esclavos por siglos y que Dios los había liberado siempre. Pero ellos dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo nos dices tú? Casi que es, hermanos, un regaño terrible. ¿Cómo te atreves a decirnos tú a nosotros que vamos a ser libres? Si nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos judíos. Creían que por el simple hecho de ser judíos ya eran libres, y que la esclavitud no podía existir en sus vidas. El Señor les dice: si primero no reconocen su verdad, no podrán ser libres. ¿Y cuál era esa verdad? Tenían que reconocer que aunque fueran descendientes de Abraham, igual necesitaban salvación. Tenían que reconocer que no era cierto
todas las ideas y creencias que habían acumulado por siglos en su mente de que ellos eran el pueblo superior y miraban a los gentiles como perros. El Señor les está diciendo, descubran su verdad, ustedes no son mejores que los gentiles. Ustedes son tan pecadores como ellos, y si Cristo no los salva, no serán salvos. Ustedes pueden ser hijos de Abraham, yo sé que son hijos de Abraham, pero eso no los salva. El judaísmo y todos sus ritos, los lavamientos y todos los sacrificios de animales, eso no los va a salvar. El único que los puede salvar está frente a ustedes. Pero si no conocen su condición de esclavos, nunca van a ser libres. Conozcan su verdad, conozcan lo que realmente son. Más adelante, si ustedes leen el pasaje en sus casas, esto se va a poner más fuerte. Porque les llega a decir, ustedes creen que son hijos de Dios, pero en realidad son hijos del diablo. ¿Y cómo no les iba a decir así si lo acaban de regañar? Porque sienten que los ha ofendido el maestro cuando les hace ver su condición. Cuando le pierden todo el respeto y la consideración que probablemente le habían tenido por mucho tiempo. Y ahora resulta que porque puso el dedo en la llaga, entonces le reclaman y le recriminan. ¿Por qué nos llamas tú a nosotros esclavos que somos judíos? El Señor les estaba diciendo, mientras no conozcan su verdad, ustedes no pueden ser libres. Mientras no se reconocen en su condición de prisioneros del pecado, no podrán ser libres. Mientras ustedes no acepten que solo hay un libertador y que ninguna religión los va a libertar, no podrán ser libres. Y hasta que conozcan la verdad, hasta que conozcan su verdad y la acepten, entonces están en el camino a la libertad. Y solo si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Cada uno de nosotros tiene su propia verdad. Los demás no tenemos que conocerla. Nosotros tenemos que conocerla. Nosotros tenemos que reconocerla. Nosotros tenemos que aceptarla. Nosotros tenemos que reconocer las faltas, las debilidades, las perversiones que pudieran existir en nuestra alma. Porque si primero no nos conocemos en nuestra verdadera condición, ¿cuándo vamos a ser libres? Esto sería como llegar al médico, sentarnos frente a él después de esperar 2 horas y que él nos diga, ¿qué le pasa? Nada. No nos haga perder el tiempo ni el dinero. Salga de aquí el siguiente. Si una persona no reconoce una condición de necesidad delante de Dios, jamás va a poder alcanzar la libertad. Porque nadie que no se sepa esclavo puede llegar a ser libre. La libertad, el anhelo de libertad nace del reconocer la condición de esclavitud, del aceptar que somos esclavos, del aceptar que estamos gobernados, dominados por fuerzas pecaminosas que no nos permiten ser plenamente libres. Reconocer esta verdad individual es el primer paso hacia la libertad perfecta en Cristo Jesús. Hombres grandes en la Escritura reconocieron esto. Hombres piadosos, hombres seguramente nobles y con una calidad humana seguramente extraordinaria, pero cuando se examinaron a sí mismos en su condición humana, se dieron cuenta de que nosotros, por nuestra propia naturaleza, estamos llenos de debilidades, estamos llenos de imperfecciones. A veces este hecho de conocer la verdad asusta, pero lo cierto, hermanos, que es tan sencillo y tan fácil reconocer que por nuestra propia naturaleza humana nosotros estamos llenos de imperfecciones. El profeta Isaías, en su llamamiento, él miró la gloria de Jehová. Y cuando se miró frente a Jehová, frente a su santidad y a su perfección, este hombre dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo,
de labios inmundos y morando entre pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios. Este mismo hombre dijo en otra ocasión, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Jehová. Ahora, él no está diciendo que no es bueno reconocer nuestras virtudes, que también las tenemos, porque seamos equilibrados en esto de nuestra verdad. Nuestra verdad incluye virtudes y defectos. Tenemos cualidades magníficas, tenemos virtudes extraordinarias, pero también tenemos imperfecciones. No podemos evitar tener imperfecciones. Somos imperfección por naturaleza. No se trata aquí de negar nuestra naturaleza, sino de reconocer que nuestra naturaleza no nos debe gobernar, que somos nosotros los que deberíamos lograr el dominio y el gobierno de nuestras debilidades, porque nos ha sido otorgada una libertad perfecta y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer y derrotar nuestras debilidades. Cuando Isaías miró todas sus cualidades y las comparó con la perfección de Jehová, dijo, aún lo mejor mío es inmundicia delante de Jehová. Pero no quiere decir, hermanos, que no reconociera sus virtudes, las tenía, pero comparados con la santidad de Jehová, se exhibió a sí mismo imperfecto, se exhibió a sí mismo pecaminoso, porque nuestra naturaleza humana es así. Si nosotros no conocemos primero esta condición, nos vamos a quedar cautivos para siempre. Si seguimos creyendo como estos judíos, que porque practicaban el judaísmo ya eran libres, vamos a quedarnos en prisión para toda la vida. Si nosotros todavía pensamos que somos libres porque venimos a la iglesia, si nosotros todavía pensamos que somos libres porque ya aceptamos a Cristo, es probable que todavía estemos encerrados en la prisión de nuestra propia justicia, creyendo que somos justos por lo que hacemos bien y por lo que no hacemos mal. Pero la justicia nuestra, hermanos, no descansa en lo que hacemos o en lo que no hacemos. La justicia nuestra descansa en la sangre de Cristo, que fue el que nos justificó en la cruz del Calvario. Amén. Él es el que nos justifica. Él es el que nos hace justos delante de Dios. Por lo tanto, el ser humano debe reconocer siempre que su naturaleza es pecaminosa, que desafortunadamente nosotros nos inclinamos hacia el pecado de una forma natural, sin esforzarnos mucho. Es nuestra naturaleza. Mientras más conscientes estemos de nuestra verdad, mejor vamos a luchar con nuestras debilidades. Pero si en algún momento hemos llegado a creer que ya hemos alcanzado la perfección, que ya hemos alcanzado un nivel de desarrollo tan superior al de los demás, que ya muy poco nos queda para ser declarados santos, entonces estamos en un grave riesgo, porque esta naturaleza nuestra renace con nosotros cada mañana. Cada mañana abrimos los ojos y celebramos la bondad de Dios, pero también tenemos que reconocer que renacen con nosotros nuestras debilidades. Y mientras más conciencia tengamos de esta verdad, en mejores condiciones estaremos de luchar contra el pecado que nos podría esclavizar. En mejores condiciones estaremos de buscar a nuestro gran libertador para que Él nos haga permanecer libres en esta libertad que Él nos ha otorgado. Amén. Y en tercer lugar, ¿qué debemos hacer para permanecer en libertad? Dejar que el mensaje viva en nosotros. En el verso 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo creo que cuando él pronunció estas palabras, aquellos judíos dijeron, ¿cómo nos vienes a decir eso? Encima de lo que ya nos dijiste, tan ofensivo y tan denigrante, ahora nos vienes a decir que te queremos matar. Obviamente, hermanos,
que en lo físico esta gente no querría hacerle daño al maestro. Probablemente hasta lo amaban o lo respetaban en alguna medida. Seguramente que en lo físico no lo querían matar. Lo que el Señor les está diciendo es, en vista de que ustedes rechazan mi palabra, sepan una cosa. Cuando rechazan el mensaje, me rechazan a mí. Cuando hacen morir el mensaje porque no lo quieren aceptar, me hacen morir a mí porque yo soy el mensaje. La Escritura dice que Jesús es el verbo, Él es la palabra. De manera que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es Cristo, porque Él es el mensaje. Y Él les está diciendo a estos judíos, si ustedes hacen morir el mensaje por rebeldía, porque no les gusta, porque les molesta, me hacen morir a mí, porque yo soy el mensaje. Procuran matarme cuando rechazan el mensaje. Ellos no tenían problema en su mente con el mensajero, tenían problema con el mensaje que no les había gustado, pero Jesús le estaba diciendo, somos lo mismo. El mensaje soy yo, la verdad eterna soy yo, el mensaje que libera soy yo, el Dios del mensaje soy yo. Por lo tanto, si rechazan el mensaje, si matan el mensaje por rebeldía, me están matando a mí. ¿Cuántas veces habremos matado otra vez a Jesús? Porque no nos gustó el mensaje. Este pasaje a mí me gusta predicarlo, porque así me salvo al aclararles que no se enojen con el mensajero. El mensaje es el Señor, con Él es el asunto. Lo he predicado en algunas iglesias donde me he preocupado hasta cierto punto porque no hay salida cerca, así como aquí. Y uno dice, si no le gusta, ¿por dónde voy a salir? Este era el problema de estos judíos. El mensaje les había molestado y les dice, no, a ti no te queremos hacer nada. Dios guarde. Ave María, como dicen los boricuas. A ti no te queremos hacer nada. Él dice, ¿cómo no? Me matan a mí cuando matan el mensaje. Cuando no permiten que el mensaje penetre sus corazones de piedra. Me matan a mí. Cuando no permiten que el mensaje penetre sus mentes pecaminosas, me matan a mí, porque yo soy el mensaje. Es a mí a quien crucifican otra vez. Es a mí a quien niegan porque yo soy el mensaje. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si matan ese mensaje, me matan a mí. Así que al mensajero no lo maten, hermano. Arréglense con el mensaje que se llama Cristo. Él es el culpable. Con Él se tienen que pelear. ¿Querremos nosotros matar al Señor? ¿Cómo va a ser eso? Nadie jamás ha pensado en su mente en querer matar a Jesús. Nadie de nosotros le ha cruzado jamás que nosotros que lo amamos tanto le quisiéramos hacer daño. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos rechazado el mensaje? ¿Cuántas veces hemos dicho esto no es para mí? ¿Cuántas veces le hemos buscado un destinatario al mensaje que no seamos nosotros? Cuando predicamos nosotros bien nos damos cuenta. Cuando predicamos esos mensajes y la hermana le da un codazo al esposo y casi lee uno que le dice, ahí te hablan. Porque rapidito se lo pasamos a alguien más. Miramos para todos lados y decimos, lástima que no vino aquel hermano, este mensaje, qué bárbaro, si de él está hablando. Comenzamos a buscar a quién le queda bien. Yo creo que uno de los favoritos, lástima que no vino mi suegra hoy, porque esto estaba tremendo. ¿A quién le queda bien? ¿Saben que esto le pasó a un pastor también en otra ocasión? Él predicaba lo mejor que podía para edificar a su congregación. Y uno de sus ancianos, uno de sus diáconos, de los más importantes, cada vez que él terminaba de predicar, se acercaba a su pastor y le dice, pastor, qué mensaje más tremendo.
qué mensaje. Jamás en mi vida, y tengo años de ser creyente, he escuchado un mensaje como ese. Lástima que no vinieron las hermanas porque andan en un campamento. Al siguiente domingo, hermano, qué bárbaro. Si el domingo pasado estuvo bueno, sublime, hermano. De otro mundo, de otro planeta ese mensaje. Lástima que los jóvenes no están. Y así sucesivamente, el pastor se preocupó. Porque dijo, bueno, ¿y este hermano por qué nunca me dice, me habló el Señor? ¿Por qué jamás me dice, hermano, esa palabra era para mí? No, siempre buscaba para quién era la palabra. El pastor, preocupado y muy responsable, dice, tengo que hacer algo. Se puso en oración y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Y un domingo lo llamó y le dijo, hermano, el miércoles vamos a tener un culto, solo usted y yo. Dijo, él aquí no se salva. Hicieron un culto solo los dos. Ahí estaba el pastor en el púlpito y él en la primera silla. Y comenzó a predicar, como predicaba siempre. El hombre estaba llorando. Con lágrimas en los ojos se le acercó al final, oró por él. Y limpiándose las lágrimas le dijo, pastor, la verdad, le dijo, la verdad de la verdad. Yo creo que jamás en la vida voy a volver a escuchar otro mensaje como este. Lástima que no vino la iglesia porque este mensaje era para ellos. Mató el mensaje. Siempre lo mataba. Y no se daba cuenta que mataba a Cristo. El pastor dijo, no, aquí ya no hay esperanza. Ya no se puede hacer nada. Porque la mente humana es así. Nosotros elaboramos salidas olímpicas cada vez que el mensaje no nos gusta. No, si es que ahí debe de haber un error. No, si es que este hermano, la verdad, le falta conocimiento. Es que aquí falta interpretación de ese pasaje. Es que aquí esto, lo otro. Nuestra mente es parte de nuestras debilidades humanas. De eso estamos hablando. Yo no estoy aquí denunciando, hermanos, que tengamos pecados oscuros, negros, horribles, espantosos. Lo que estoy reconociendo es que todos estamos afectados de esta naturaleza humana. Y que esta naturaleza humana es inclinada hacia el mal. Y que esta naturaleza humana no necesita muchas invitaciones para practicar el mal. Que esta naturaleza nuestra nos inclina hacia todas estas cosas que no son edificantes. ¿O nunca le ha pasado a usted que va a trabajar con un grupo de personas y en la mañana que se van para el trabajo van oyendo a los Tucanes de Tijuana? Y en el viaje de ida usted va reprendiendo todos esos demonios. Pero trabaja todo el día y sigue sonando toda esa música. Le aseguro que cuando vienen de regreso viene cantando con ellos. Es que somos humanos, hermano. ¿Por qué vamos a decir que no? Si nosotros somos seres humanos, nadie ha dicho que ya no caminamos, levitamos en el aire. No, hermano, seguimos siendo humanos. Hay algunas hermanas aquí que ya quieren que uno los salude de manera especial. Si uno solo les dice Dios le bendiga, ni le responden. Quieren que uno le diga, hermana, ¿qué está haciendo aquí entre los simples mortales? Usted. No es cierto, hermano, somos humanos. Y cada día nos levantamos con esta naturaleza nuestra. Cada día tenemos que batallar con esta naturaleza nuestra. Cada mañana comienza la lucha otra vez. Y comienza esta carne nuestra a inclinarnos hacia lo que no nos es edificante. Tenemos, hermanos, que recibir el mensaje que nos dice, tienes que luchar por tu libertad. No tenemos que matar ese mensaje, porque ese mensaje tiene como objetivo mantenernos libres, preservar nuestra libertad, despertar en nosotros una voluntad de lucha, de batalla por conservar nuestra libertad, traernos a la conciencia de que conservarnos libres no es una situación pasiva,
sino activamente luchar por conservarnos libres. Despertar, despierta tú que duermes. No podemos seguir adormecidos por las creencias religiosas. No podemos seguir adormecidos por la creencia de que porque vamos a la iglesia ya todo está bien. Tenemos que despertar a nuestra realidad. Tenemos que reconocer nuestra verdad. Y una vez que reconozcamos nuestra verdad, se afirmará en nuestra mente y en nuestro corazón que hay un libertador que jamás ha perdido una batalla. Y que si nosotros le reconocemos a Él y aceptamos su mensaje, estamos en el camino a la libertad. Estamos en el camino a permanecer libres, perfectamente libres, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Él hizo un sacrificio perfecto para darnos una libertad perfecta, no para darnos una libertad a medias, no para darnos una libertad mitad prisión, mitad libertad. El sacrificio de Cristo fue perfecto para otorgarnos una libertad que no tuviera limitaciones. Por eso decíamos antes que la prisión del cristiano es la más triste de todas. Porque permanece ahí probablemente porque no quiere aceptar su verdad. Porque permanece en esa condición porque no quiere salir. Permanece en esa condición aunque la puerta ya está abierta. Es hora de reconocer nuestra verdad. Es hora de entendernos como somos, de aceptarnos como somos, de valorar nuestras cualidades, pero también de reconocer nuestras imperfecciones, de reconocer nuestros errores, de aceptar nuestros fracasos y empeñarnos en luchar contra ellos para que no nos vuelvan a hacer daño. Cristo está con nosotros, el gran libertador nos acompaña. Él nos está recordando que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para que tengamos victoria sobre nuestras debilidades, para que tengamos victoria en cada batalla que nos presente la vida. Pero es indispensable que sepamos quiénes somos y dónde estamos parados. Cuando reconocemos estas tres cosas, nuestra libertad se va a ir afirmando. Nuestra libertad va a ir siendo cada día más firme y más perfecta. Nuestras posibilidades de permanecer libres se van a multiplicar. Y vivir libre es una de las bendiciones más grandes que Cristo nos ha dado. Amén. Vamos a orar.